Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, como un solo cuerpo, como una sola persona, como una sola unidad. Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón, que por medio de esta exposición de tu palabra, tu voz pueda ser oída en cada uno de los corazones y cada uno pueda recibir de parte tuya conforme a la necesidad que hoy tiene. Pero sobre todo, que cada corazón pueda derramar adoración, alabanza, y que pueda crecer en cada uno de nosotros un amor apasionado por ti. Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo pueda usar este instrumento y que sea realmente como tu boca, que todas las palabras puedan ser organizadas y orquestadas por ti. Y Señor, sorpréndenos como siempre lo haces al oír tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos. Amén. Lucas capítulo 2, verso del 1 al verso 7 es el verso que hoy vamos a estudiar. En estas fechas se usan muchas frases bonitas, hermosas, y algunas que recopilé, podríamos decirle a las personas: que todos tus deseos se hagan realidad. La Navidad es una época que nos une a todos. Algunas personas solamente dicen felices fiestas. Otra frase bonita, se me hizo interesante, dice: ama tus regalos, pero ama más a aquellos que te los dan. Pero hay una frase que la Biblia menciona y que tiene un cierto tinte de advertencia, de tristeza. Es una llamada de atención. El verso 7 termina diciendo, la versión 60, la de las Américas, termina diciendo: y no hubo lugar para él en el mesón. Y esto al día de hoy sigue retumbando en el corazón de todas las personas, pero sobre todo de los creyentes. Como ustedes saben, les invitamos a un concierto el día de ayer. Fue extraordinario, estuvo hermoso. Y mientras estaba el coro cantando, fue un concierto coral, yo pensaba: ¿cuántos años viví yo sin Cristo? Este mundo lleva 6,000 años rechazando al Señor Jesucristo. Este mundo vive sin Jesús. ¿Cómo la gente puede vivir sin Jesús? Es porque no lo han conocido. Cuando tú no conoces algo, pues no se te antoja, ¿no? No te dan ganas de verlo, de conocerlo, de disfrutarlo. Pero una vez que una persona ha conocido a Jesús, debería de quedar impregnada y cautivada por el amor de Dios. Eso es lo que quisiera que hoy pudiera resurgir en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. El propósito, más allá de advertir al mundo, a la gente, que es importante, es que cada uno de nosotros podamos renovar nuestra fe. Voy a comenzar leyendo, obviamente estamos hablando, el tema es el nacimiento de Jesús. Hace 8 días dijimos, el nacimiento de Jesús o la Navidad se trata de la primera vez que vino el Señor Jesucristo para salvarnos. En este pasaje que vamos a ir estudiando, se narra el nacimiento del Señor Jesús, pero ¿cómo sucedió? ¿Cuáles eran situaciones políticas, históricas y sobre todo los riesgos que tuvo que enfrentar la familia o el matrimonio de José y María para que el Señor Jesús naciera? Entonces, la meta, el para qué, es que Jesús encuentre no un lugar en tu vida. Para muchas personas Jesús tiene ahí un lugarcito, ¿no? Ahí tiene un lugar. No, Jesús debe ocupar el primer lugar de tu corazón, el primer lugar de tu vida, y debería ser el todo en nuestra vida. Entonces, eso es lo importante. En esta semana vi una persona que traía un suéter, ya ve que no sé por qué, pero se venden suéteres de Navidad. Y como cada año se compran más suéteres de Navidad, ¿no? Pero en esta ocasión vi un suéter que tenía como una representación del Señor Jesús.
pero en un tono de fiesta y haciendo la mano de amor y paz. Y la verdad eso me incomodó. Jesús no es cualquier persona y cualquier ser, como para representarlo así como que en la fiesta y haciendo el símbolo de amor y paz. Y algunas personas dicen, mira, a mí no me interesa la Navidad. La verdad es que la Navidad lo único que me gusta es que la gente se junta para comer y para echar relajo. Y a eso ha llegado realmente la Navidad. A algunos no les importa, para otros es una fiesta. Para nosotros debe ser el momento de recordar nuestra salvación. Y la persona que más nos ha amado, la persona que no te va a fallar nunca, la persona que siempre va a estar contigo, se llama Jesús. Tú no lo ves, pero Él está. Y el hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no está. Es como cuando tú estás en tu recámara y a lo mejor tu mamá, tu esposo, tu esposa está en la cocina. Tú sabes que Él está, no lo estás viendo, pero Él ahí está. Y Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Evangelio comienza de esa manera. La buena noticia de parte de Dios de querer amarnos y perdonar nuestros pecados comienza con la llegada del Señor Jesús. Esta frase es la que debe quedar grabada en tu corazón. La Navidad se trata de que Jesús encuentre un lugar en tu corazón. Un aspecto teológico y tal vez de los más importantes después de la Trinidad podría ser entender, o dentro de la Trinidad, es la encarnación de Jesús. ¿Qué es la encarnación? ¿De qué se trata la encarnación? Es el momento en el que Jesús tomó naturaleza humana. Jesús es Dios. Antes de que todo fuera creado, Jesús, conocido como la segunda persona de la divinidad y dentro del yo soy, que habla en el Antiguo Testamento, ese Jehová que hoy para nosotros en nuestro español castellano se menciona así, que podría decirse mejor Yahvé o Yahweh, el nombre más correcto, y si fuéramos hebreos pues no podríamos mencionarlo porque no tiene vocales y nada más se habla de Adonai, ¿no? Mi Señor, también reservando ese nombre para solamente una persona, el sumo sacerdote. Hoy podemos invocarlo nosotros gracias a que Jesús tomó naturaleza humana. Entonces, una definición de la encarnación es que Jesús, en la encarnación, Jesús tomó una morada física, fija, dentro de su creación. Ya no era una manifestación de Dios como una teofanía, ¿sí? Una representación en la zarza como fuego, esa columna de fuego, esa nube que guiaba al pueblo, o el ángel de Jehová que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús venía y entraba y mantenía una morada física. Jesús adquirió naturaleza humana para nunca más perderla. Ahora Dios, en la segunda persona de la divinidad, es Dios, es divino, es espíritu, pero con naturaleza también humana. Entonces, comencemos. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo. Es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer ese primer censo en la región de Palestina. Dios es el Dios de la historia. ¿Cómo comenzó la encarnación? En la historia había un emperador que se llamaba Augusto. Bueno, realmente se llamaba Octavio, pero le dieron el título de Augusto. Y ese título significa el exaltado. ¿Por qué se le da ese nombre? ¿Para qué? O como una forma de recibir adoración. A los emperadores romanos se les daba un título divino. Entonces él era Augusto. Y eso comienza con una veneración religiosa. Augusto es el más importante de los emperadores romanos porque establece algo que se conoce como la Pax Romana o la paz romana. Y esa paz se logra porque el Imperio Romano conquista lo que en ese momento se llama el mundo conocido y establece interiormente. Roma siempre tenían pleitos y se andaban envenenando los emperadores. Bueno, antiguamente era una república y se envenenaban unos a otros y se me fue,
estaba gobernada por los senadores y todos ellos se peleaban y había una pugna de poder. Entonces cuando a alguien les caía mal, lo envenenaban y lo mandaban matar. Cuando llega Augusto, establece una paz interna y no vuelve a suceder eso. A partir de ese momento también externamente establece el dominio romano y una paz. No había pleitos entre las diferentes provincias, pero eso no quería decir que para la gente gobernada pudieran vivir bien. Encontramos en Palestina y en general que todos eran oprimidos y realmente era una esclavitud. Los únicos que gozaban de esa prosperidad, de esa paz, básicamente era el emperador y toda la gente la aristocracia del Imperio Romano. La paz romana fue buena porque aumentaron las obras arquitectónicas, porque hubo mayor comercio, porque hubo una expansión cultural, porque hubo una alfabetización, pero también la esclavitud creció exponencialmente. En medio de eso, Dios está gobernando el mundo. Y tú podrías decir, ¿y dónde está Dios? Lo mismo que hoy podrías pensar, ¿y dónde está Dios en este momento, en este mundo donde se está militarizando un país, donde vemos como en Corea del Norte, en China, en Cuba y en un montón de países que están militarizados, la población vive oprimida, donde se ha prohibido el evangelio, donde se ha prohibido la escritura? Y aunque hoy vivimos todavía en una libertad y debemos orar por el gobierno, estamos viendo cómo se están cerrando cada vez más las puertas para el evangelio y sobre todo en el corazón de las personas. Cristo cada vez tiene menos influencia y menos conocimiento. Dice entonces la Escritura que se manda a hacer un censo y como lo explica en esta traducción así muy claramente, se trataba de contar a todas las personas. Había razones importantes. La principal, los romanos trataban de saber cuántas personas, cuántos hombres podían llamar al servicio militar si es que se prestara o si se llegara a presentar una guerra. Pero también había el deseo de saber cuánto se podía recaudar de impuestos. Por eso se produjo y hubo varias revueltas en Palestina en esos tiempos, porque para ellos era una ofensa. Los romanos daban cierta libertad de creencia en cada pueblo, había un sincretismo que eso impidió que el evangelio, motivó que el evangelio pudiera sufrir bastante ataque y surgieran bastantes falsas doctrinas. Pero también se trataba de saber cuántas personas gobernaba el emperador. La primera necesidad que encontramos en este momento, después de esta plática de historia, es: los judíos necesitaban ser libertados de la esclavitud. El día de hoy, tal vez tú dirías, yo no soy esclavo, esto no tiene nada que ver conmigo. La realidad es que dice la Escritura que el que practica pecado, esclavo se hace del pecado. Y entonces yo te preguntaría, ¿qué tal tus emociones? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tus emociones o realmente la moral y la espiritualidad que Dios demanda? ¿Quién gobierna en tu casa? ¿Tus pensamientos, tus prejuicios, tú o la razón, la paz, el amor que debe existir dentro de cada hogar? ¿Qué gobierna en este mundo, en esta sociedad? ¿Gobierna la paz? ¿Gobierna Dios? ¿Gobierna la justicia? Es todo lo contrario. ¿Crees tú que necesitas ser libertado? No externamente, gracias a Dios, pero ¿no crees que necesitas libertad en tu corazón? ¿Quién te oprime en los momentos cuando llega la noche y te sientes triste? ¿Quién te oprime o quién te puede libertar de esa nostalgia? ¿Quién te puede libertar de esos sentimientos o esas sensaciones de temor o de enojo? ¿Cuánta gente a la primera cosa explota? ¿Cuántas personas no hay que hacer nada para que se enojen? ¿Cuántas personas cualquier cosa les puede deprimir y pensar, y si mejor ya se acabara todo? ¿Cuántas personas están viviendo
de verdad, una vida trágica, y no porque haya cosas externamente afuera que les hagan padecer, sino porque su alma, su mente, su corazón está agobiado por fuerzas espirituales de maldad o por el pecado que destruye, que perturba las emociones. ¿Crees que necesitas libertad? ¿No crees que hoy puedes tú necesitar que Jesús surja, nazca en tu corazón, y si ya nació, avive su obra en ti? Verso 3 en adelante dice: todos tenían que ir todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia, para que anotaran sus nombres en la lista. José pertenecía a la familia de David, y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Todos tenían que ir ¿a dónde? A su pueblo o a su lugar y a su familia. Todos tenían que regresar a su origen, es decir, todos tenían que entender cuál era su identidad. Todos debían ir en busca de su identidad. A partir de los 12 años, 11 años, 10 años, mujeres y hombres comienzan a buscar ¿qué? Identidad. Y entonces surge un rockero y todos quieren ser como el rockero. Surge una muchacha y todos quieren ser como esa muchacha. Y todos buscan alguien a quien imitar, alguien a quien seguir. Y el diablo levanta y el mundo levanta un montón de ídolos, un montón de personas que lo único que hacen es torcer la mente. Porque cuando la gente se baja del escenario, cuando la gente se baja del púlpito, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que esas personas no tienen tampoco identidad. ¿Cuántas personas han muerto atascados de drogas? Michael Jackson, Elvis Presley, ¿cómo se llamaba la negrita? Whitney Houston. Y menciono a algunos de ellos, o a algunos otros que no se mataron ellos mismos, o no se murieron por adicción, pero los mataron, como John Lennon. Y menciono a estas personas porque si ustedes han leído un poquito, por lo menos Elvis Presley estuvo en un coro de iglesia, y él hizo un álbum de cantos navideños y de alabanzas. Y si oyen la de Sublime Gracia, cuando la canta él, es hermosa. Y John Lennon, junto con Paul McCartney, estuvo dentro de una iglesia. ¿Y a dónde acabaron? En drogas. Whitney Houston participó y fue parte del coro de su iglesia. ¿Y cómo acabó? Porque la gente pierde su identidad. Cuando te alejas de Dios, en ese momento no tienes identidad, y entonces puedes acabar en una vida triste. Debían ir a su origen. ¿Cuál era el origen de José y de María? David, descendientes, como hace 8 días mencionamos, de un rey. ¿Cómo te imaginas al hijo de un rey? A la hija de un rey. ¿Cómo te lo imaginas? Rico, ¿qué más? Cómodo, con poder. Lo mejor de lo mejor, bien alimentados, seguros, tranquilos. ¿Y dónde estaban ellos? Fuera de Jerusalén, fuera de Belén, que es la ciudad de David. Belén significa casa de pan. Jesús dijo que Él era el pan de vida, y hace referencia no solamente al sustento de la vida, sino, como dijimos en la cena, ese pan era un pan sin levadura, un pan sin pecado. ¿Dónde estaba su identidad y dónde estaba su vida? Dios planeó para cada uno de nosotros una vida, y Dios no planeó que llegaras al día de hoy como estás y a donde estás, porque Dios quería que estuvieras bien. Y a lo mejor mucha gente dice: yo estoy bien. Qué bueno, que Dios te bendiga, gracias a Dios, dale gracias a Dios. Pero yo creo que la mayoría, siendo sincero, diríamos: yo tendría que haber hecho esto, y yo tendría que haber estudiado esto, y yo tendría que haber terminado esto, y yo tendría que tener esto, y yo tendría, pero yo eché a perder
todo. Porque seguiste el mundo, porque seguiste tus pensamientos, tus ideas, porque seguiste tu flojera, tu desorden, porque seguiste toda la suciedad que hay en tu corazón. Dios no planeó eso para ti. Y cuando Dios vio que lo habías echado a perder todo, entonces envió a Jesús para salvarte. Y a lo mejor yo quisiera haber jugado fútbol americano, pero no nací en Estados Unidos y no se daban las condiciones. Pero podría haber hecho muchas cosas. Y a lo mejor hoy no las puedo hacer porque no puedo regresar 20 años o 30 años para reempezar a escribir mi historia. Pero Dios me libra de mi pasado pecaminoso. Y Dios me da un nuevo comienzo. Y entonces ahora puedo disfrutar no de esas cosas que se perdieron, pero puedo disfrutar de cosas nuevas que Dios tiene para mí el día de hoy. Y eso también es para ti. Porque Dios quiere hacer cosas buenas, cosas nuevas en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia, que no todo está perdido. Lo echaste a perder. ¿Sabes qué? Hay esperanza. Dios puede sacar cosas buenas de todo eso que hiciste mal. Dios puede recomponer todos esos caminos torcidos para volverte a traer y cumplir un propósito mediante un plan que Dios estableció. Y aun cuando nos quedara poco tiempo de vida, porque nadie sabe cuánto va a vivir. Entonces decimos, no, pues a lo mejor Samuel le faltan 80 años de vida. A lo mejor a otros les faltan 40. Que a mí me faltarán 100, ojalá, Dios quiera. No sabemos, pero ¿cómo vamos a vivir esta vida? ¿Derrotados y destruidos? ¿Y seguiremos el camino del mundo? ¿El camino de nuestros pensamientos? ¿O dejaremos que Dios enderece nuestros caminos? Entonces, un día te vas a dar cuenta que tienes necesidad de tener una identidad en Cristo, una identidad propia como hijo de Dios. Tienes que saber a quién perteneces. Le pertenezco a Dios. ¿Y eso qué significa? Que entonces el maligno no puede tocarme. Y yo no tengo que tener miedo. Híjole, es que ya pequé. No, hombre, se te va a venir el diablo y te va a hacer pedazos. Y entonces, y casi tienes que vivir con un amuleto para que no te pase nada. No, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si te equivocas, Dios te va a reprender. Sí, pero es Dios y tú. Dios y yo. No tiene nada que ver el mal. Que Dios puede usar a veces situaciones y personas para quebrantarnos por nuestra soberbia, sí, pero siempre va a ser nuestro asunto arreglado, lo debemos de arreglar con Dios, no con nadie más. Que tenemos que entender cuál es el linaje del que venimos. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa? Me dicen que sí, pero ¿qué significa? Disfrutar de Dios. ¿Sí? Somos llamados a cada vez ser transformados a la imagen de Jesús, pero debemos disfrutar de Dios. ¿En qué religión te dicen que puedes disfrutar de Dios? Si tú observas todas las religiones, te piden un montón de sacrificios y de cosas para intentar acercarte al supuesto que no existe. La Biblia lo dice, Dios lo dice, y si Dios lo dice hay que creerlo. Si no le creemos a Dios, híjole, estamos perdidos. Si vamos a creer lo que diga cualquier persona en lugar de lo que diga Dios, Dios dice, no hay otro Dios fuera de mí. Y cualquier cosa de madera, de piedra, de imagen, de pintura, lo que tú imagines, eso no es Dios. Solamente hay un Dios. Dios te invita a que disfrutes de Él. Dios dice, mira, te voy a dar una herencia en el cielo. Pero para que no digas, híjole, pues si en lo que llego al cielo, ¿cómo le hago? Dios dijo, te voy a dar un anticipo. La Biblia le llama arras, se llama Espíritu Santo. Y no es así como, te doy ahí unas moneditas o te doy algo. El Espíritu Santo es Dios mismo. El anticipo que Dios nos dio para vivir en este mundo es el mismo, viviendo en nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver con tu vida? Lo cambia todo. Si eso no cambia nada, si eso no te dices, a ver, ¿qué está pasando?
necesitas decirle a Dios, como decía el apóstol Pablo, ilumina, alumbra los ojos de mi entendimiento. Necesitas entonces decirle a Dios, no sé ni siquiera qué significa, que estés conmigo. Y Dios te va a ir enseñando. Tener a Dios, ser hijo de Dios, tener una herencia significa que puedes disfrutar de la protección de Dios, de la compañía de Dios. Dios estando contigo y buscando siempre hacerte bien. Esa es la identidad que Dios quiere ir formando por medio de su palabra en nuestra mente, cada día en nuestras vidas. Le perteneces a Dios, eres hijo de Dios. Para que María y José llegaran a Belén, tuvieron que atravesar 130 kilómetros aproximadamente. Un viaje de 3 días. Si ustedes ven en sus Biblias, en la parte de atrás va a haber mapas, y si ustedes encuentran la ciudad de Nazaret, para llegar a Belén era un trayecto muy fácil, pero ¿qué creen? Que había en medio un lugar que se llamaba Samaria, y para un judío pasar por Samaria era como ir a Catemaco, para un cristiano, o sea, no tienes nada que hacer allá, ¿sí? Como ir a meterte a recibir energías en una pirámide, porque no tienes nada que hacer allá. Entonces lo que hacían era atravesar en línea horizontal el río Jordán, cruzar hasta el río Jordán del otro lado, pasar por toda la orilla del río Jordán y volver a atravesar el río Jordán para regresar. Y se acuerdan que de este lado del río Jordán estaba una ciudad llamada Jericó, que había valles, había montañas y había parte de desierto. Todo eso para llegar a su ciudad llamada Belén. Pero aparte había muchos ladrones. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? No fue un invento de Jesús. Tomó algo que sucedía constantemente, ladrones robando, matando a sangre fría a personas. Y nada más iba ¿quién? José y María embarazada. O sea que ni para correr, con un burrito cargados. ¿Dónde estaba Dios? Tú dices, es que no se ve a Dios. ¿Puedes ver a Dios en eso? Bueno, físicamente no, pero ¿quién fue el que los llevó y guardó a una mujer embarazada por todo ese trayecto y los cuidó de que no les pasara nada? El Evangelio, cuando tú lo oyes, te dicen, es que Dios tiene un plan y Dios va a cumplir un propósito, y el Evangelio está lleno de promesas, pero a veces las personas omiten algo. El Evangelio implica también enfrentar peligros. Y ahí es donde la gente dice, uy, pero entonces el cristiano es bien difícil. Sí, Jesús demanda mucho de nosotros. Sí. Jesús no te dice, dame lo que quieras. Jesús te dice, quiero todo de ti. Quiero que te entregues completamente. Un cristiano se entrega completamente. Si no estás dispuesto a eso, ¿quién sabe si eres cristiano? Eso de no, mira, poco a poco, no, es una entrega. Jesús entregó todo, entregó su vida. Él exige todo de nosotros. Pero para la gente que no cree en Jesús, Jesús no les pide nada. En el mundo vas a enfrentar peligros igual, ¿o no? ¿No está feo el mundo? Está horrible. Entonces, mira, en el mundo enfrentas peligros. La situación es que en el mundo, sin Cristo, ¿cómo le haces? ¿Quién va a cuidar tu corazón? ¿Quién va a cuidar tu alma? ¿Quién va a cuidarte físicamente? Porque en Cristo, aun cuando te enfermaras, Dios te va a ayudar. Hay algo que se llama gracia. Y eso es un regalo que da Dios. Y la gracia significa Dios dándote, suministrándote de su riqueza para que tú puedas afrontar lo que sea. Aún los peligros de muerte. Aún situaciones con personas. Dios siempre protegiéndote. El diablo intentó destruir a su enemigo siempre. Un censo, un viaje peligroso, y más adelante pasaron muchas otras cosas. Pero Dios tenía un plan. Y lo que vemos aquí es que Dios cumplió su plan. Dios va a cumplir el plan en tu vida. Dios va a cumplir las promesas que Él te ha dado. Tienes que pensar si esto sirve y funciona para ti. ¿Funciona lo que dice la Biblia hoy? ¿Sirve para algo?
cambia tu corazón, te da esperanza, te puede ayudar. Recuerda, la Navidad se trata de que Jesús encuentre un lugar en tu corazón. Para que ellos pudieran llevar a cabo ese viaje, tuvieron que tener una palabra bien corta, pero es la más importante en nuestra vida, se llama fe. Para que María se fuera con José, José llevara a María y atravesaran todo llevaran a cabo ese viaje, tuvieron que tener fe. Las condiciones no eran las mejores, pero ellos, agarrados de la mano de Dios, pudieron llegar hasta ese lugar. Y dice la Escritura, versos 6 y 7, mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. A todos les llega la hora, a todos les llega el momento de encontrarse con Jesús. Hay una cosa, y es una situación bien triste. La mayoría de las personas que somos creyentes llevamos a nuestros hijos, a veces desde bebés, a veces antes de que nacieran ya estaban en la pancita, o antes de que estuvieran en la pancita de la mamá, fueron a la iglesia. Y estuvieron en la iglesia desde que nacieron. Y fueron niños y fueron a la iglesia y los llevaron a la escuela dominical. Y fueron adolescentes y les tocó ir a algunas reuniones de jóvenes, pero en cuanto pudieron, ¿qué crees que pasó? Se fueron. Y los jóvenes dicen, es que la iglesia, pura bola de hipócritas. Es que quiero vivir mi vida. Es que sí, hay muchos argumentos. Mira, tomando ese ejemplo, ¿cuántas ocasiones por mes y por año tuvieron encuentros con Jesús? Hay gente que desde que nació y tiene 15 años, 18 años, 20 años, 25 años, que estuvieron en la iglesia y por años tuvieron encuentros con Jesús. ¿Y sabes de qué sirvió? De nada. Y tú dices, ¿cómo puede ser posible que un niño que siempre escuchó de Jesús tenga un corazón tan endurecido hacia Cristo como el de ellos? Es bien triste, duele, da tristeza, de verdad. Pero esa es la realidad de la generalidad de las personas. Pero algunos, así podríamos contarlos con las manos, regresan a la iglesia, pero regresan despedazados, pateados, divorciados, con adicciones, con la vida hecha pedazos. La mayoría no regresa, pero se siguen diciendo cristianos. Un día se llevan el susto más grande de la vida porque se encuentran en el infierno. Dios cumple sus propósitos y sus planes. Jesús vino hace 2000 años para encontrarse contigo. Olvídate de los demás. Una persona dijo, a mí la Navidad no me interesa, no me gusta, yo la verdad es hasta una época fea para mí. Imagínate. Y no es por los días, sino por lo que ella piensa, o esa persona piensa de Jesucristo. Los que traen sus suéteres presumiendo con mensajes blasfemos. Es una blasfemia. No es así como chiste. No. Pero eso es lo que les da identidad. ¿Qué estás tú haciendo acerca de Jesús? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Dice la Escritura y termina la Escritura con esto. No hubo un lugar para él en el mesón. El mesón no es así como cualquier cosa. Pensemos en esto, Jesús viniendo a la tierra, Jesús deja el cielo, viene a buscar un lugar, sí en el mundo físicamente, pero sobre todo en el corazón de las personas. Que eso es lo que se trata la Navidad. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué significa que Jesús se hizo hombre? El capítulo 1 de Lucas lo voy a leer, verso 68 al verso 75, dice lo siguiente: alabemos al Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo, por medio de sus santos profetas, que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos odian.
Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos, así que podíamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él y practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Este pasaje dice que Jesús vino para salvar, que Jesús vino para librarnos de nuestros enemigos, que Jesús vino para mostrarnos misericordia, para compadecerte de tus sufrimientos, para librarte de aquellos que te han hecho la vida a pedazos, para salvarte de lo que tú no puedes salvarte. Jesús vino para que tú le dediques tu vida con amor. Entonces, es un misterio lo que Dios había hecho. Dios venir a este mundo para la cabeza normal no es comprensible. Ahora, dice que cuando Jesús nació, observa algo hermoso, aquí está el Evangelio detallado. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Jesús tuvo que vivir 33 años. Esto es una profecía. Jesús nace en humildad, Jesús nace en fragilidad, pero Jesús nace con poder. Jesús fue envuelto en telas, dice la traducción, la Biblia de las Américas. 33 años después de que Jesús hizo milagros, que Jesús venció el pecado viviendo una vida perfecta, que Jesús ayudó a las personas, que Jesús les habló del amor de Dios, que Jesús mostró el amor de Dios a todos los que se acercaron. 33 años después, Jesús tuvo que ser envuelto en una sábana, después de ser crucificado en esa cruz. Después de ser asesinado, Jesús tuvo que ser envuelto también en una sábana. Jesús fue puesto en un pesebre, en un lugar de piedra, y 33 años después, Jesús fue colocado en una tumba, en una cueva labrada en la piedra. Pero de la misma manera que Jesús creció, Jesús resucitó. Y el día de hoy en las personas que le abren su corazón, Jesús viene para mostrar su poder, para mostrar su salvación. Así es como Dios vino para manifestarse no al mundo, para manifestarse en tu vida, para manifestarse a ti. Jesús es el regalo de Dios para ti. Dice la Biblia, no hubo lugar para Él en el mesón. No importa el mesón. A final de cuentas Jesús nació. Lo importante es en tu corazón. ¿Qué lugar está ocupando el Señor Jesucristo? Te voy a pedir, por favor, que cierres tus ojos y medites en esto.